Últimas noticias de Venezuela y el mundo hoy. En medio de fuego cruzado, por un lado los guerrilleros les queman sus casas, el ejército las saquea y las FAES los asesinan. Es el drama de los civiles venezolanos. Luego de los acontecimientos, Fundarredes le pidió al Ministerio Público de Venezuela que investigue a fondo las violaciones de derechos humanos en medio de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Venezolana y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La solicitud la hizo el coordinador de Fundarredes en Apure al Ministerio Público para que pongan en conocimiento e investigación las violaciones de los derechos humanos que ocurren en medio de los enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN y el sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hola amigos, otra vez aquí compartiendo con ustedes las noticias. Antes de iniciar no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle like, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus amigos en las redes sociales. Esto es de suma preocupación, también de mucha tristeza, porque mal que bien nosotros miramos que los que están ahí son campesinos que tienen sus parcelas, tienen sus tierras y están en un fuego cruzado. Son enfrentamientos que tienen entre ellos y ver la forma como tan diplomática como lo está tomando el gobierno venezolano, pues causa todavía más asombro. Porque si bien por un lado los guerrilleros les queman sus casas, el ejército, oiga bien, en lugar del ejército ayudarlos, las saquea y los utiliza a ellos como falsos positivos. Y las FAES terminan por quitarle la vida para de esa forma presentarlos ante los medios de comunicación como combatientes caídos en enfrentamientos. Entonces es una cosa bastante delicada y que Fundarredes aquí está haciendo un llamado, pero un llamado importante a la comunidad internacional y sobre todo a los derechos humanos para que esto acabe, porque esto es algo que no se puede permitir. Lo que hay ahí son hombres, mujeres, niñas, niños, abuelos, abuelas, gente muy vulnerable, gente muy pobre que están ahí en medio de esos enfrentamientos y ver que no están solucionando nada, sino que están buscando la forma de tomar zonas, de adquirir el poder sobre las zonas. Pero aquí no están peleándose por nada más. Ellos están peleando son territorios, pero los que están en medio de ese territorio, que son los verdaderos dueños de ese territorio, es ese pueblo que está huyendo, ese pueblo desplazado que le tocó huir hacia Colombia o hacia el interior del país para poder sobrevivir después de estos acontecimientos. Entonces es algo que de pronto en este momento causa rabia de que no se esté haciendo nada, y porque ya aclaremos que solamente a Colombia han llegado alrededor de 6.000 desplazados de esa zona precisamente por esos enfrentamientos, sin contar los que se han ido para el interior y sin contar los que han perdido la vida. Porque esto es de ponerle cuidado ya. Dice, en medio del fuego cruzado, por un lado los guerrilleros les queman sus casas, el ejército las saquea y la FAES los asesina. Es el drama de los civiles. Luego de los acontecimientos, Fundarredes pidió al Ministerio Público de Venezuela que investigue a fondo las violaciones de los derechos humanos en medio de enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional FAN y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La solicitud la hizo el coordinador de Fundarredes en Apure al Ministerio Público para que pongan en conocimiento e investigación las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en medio de enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Coordinador en el estado Apure de la ONG Fundarredes le hizo saber a la Fiscalía Superior de Apure a propósito de lo que ocurre en la frontera en el marco de la operación. Para eso sí salieron bien, o sea, salió Vladimir colocando un nombre como para darle más protagonismo a esto, con las acciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAN, contra grupos armados irregulares de origen colombiano. Sabemos que sí es de origen colombiano, pero como ellos no querían aceptar de que ellos están allá en Venezuela, porque es que una cosa es que ellos dijeran, no, eso no, aquí no hay nada, y hay 2, 3 pelagatos, es un grupito así.
Ahí están viendo las consecuencias. Ellos sabían de ese y sabían que tarde o temprano esto iba a estallar. ¿Por qué? Porque vienen las inconformidades dentro del mismo grupo y se dividen. Y cada quien está luchando es por lo suyo. Entonces aquí está más que comprobado de que esto no es un problema de hace 6 meses. Esto hace más de 15 años que ellos están habitados ahí. La petición de Fundarredes se basa en que más allá del parte de guerra emitido por el ministro de Defensa, supuestamente como consecuencia de esta acción, han quedado víctimas a quienes les han violado los derechos humanos, ya sea por acción, omisión, imprudencia o negligencia del Estado venezolano. En el momento en que García Escalona presenta la solicitud a la Fiscalía, solo habían fallecido hasta ese momento 2 militares, de los 8 que en total se han sumado como bajas de la institución castrense, producto de esa operación en la parroquia Urdaneta del estado Apure. Resalta la muerte de Eduard Ramón Cobo Segovia de la plaza del 911 Batallón de las Fuerzas Especiales, el teniente coronel Eliezer Otaiza y el primer teniente Jonathan Duarte, ambos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAM. Aparte de ello, 11 soldados resultaron heridos a causa de minas antipersonales presuntamente instaladas por el Frente X de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que a lo largo de los años venía desarrollando acciones de extorsión, tráfico de estupefacientes, secuestro, reclutamiento de menores en este territorio. Todo esto sin que el Estado venezolano ejerciera acciones. Yo quiero que le pongan mucho cuidado a esto porque esto es lo que se ha venido hablando a grito entero. Esto es una preocupación de hace muchos años, pero no le han querido parar bolas a eso. Todo esto sin que el Estado venezolano ejerciera acciones dirigidas a preservar la soberanía nacional. Ojo, no están trabajando por el país. E incluso por denuncias de muchos habitantes del sector, quienes aseguran que en algunos casos han apoyado a los grupos irregulares. Óigase bien, que en lugar de sacarlos, les dan apoyo. Hemos bien sabido que esos grupos están allá, auspiciados por el mismo gobierno dictatorial de Nicolás, y ahí es donde está el problema. Después de los testimonios obtenidos por sus familiares, quienes denuncian que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto con las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana, crearon un falso positivo para justificar que los ultimados eran supuestos guerrilleros. Según cuentan los habitantes, en un fuego cruzado los que están cayendo son los campesinos, los vulnerables, están cayendo señoras, señores, niños, que cayeron en el fuego cruzado y entonces para ellos es más fácil, en lugar de decir que le dieron de baja a uno del pueblo, les sale más fácil disfrazarlos, uniformarlos de guerrilleros y presentarlos como subversivos. Sus familiares aseguraron que los ciudadanos no eran terroristas, asimismo como lo dijeron los organismos de seguridad en una minuta. Aseguran los habitantes de la zona que militares venezolanos llegan a las casas. Óigase bien, los militares venezolanos llegan a las casas, las revisan y sacan a las familias. Se las llevan y las regresan. Al llegar a sus propiedades las encuentran destruidas, siendo víctimas de saqueos en sus bodegas o en pequeños negocios. No contentos con eso, en sus viviendas en Apure fueron quemadas por grupos irregulares de origen colombiano. El defensor del pueblo del vecino país, Carlos Camargo, afirmó que familias dejaron su sitio de habitación, incineraron sus casas. Una vez hablaron con el titular de la Fiscalía, acudimos ante sus buenos oficios en aras de solicitarles insten a las autoridades competentes a que sean puestas en prácticas medidas preventivas, evitando que se siga propagando esta ola de violencia indiscriminada y de ese modo garantizar lo consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 55 sobre el derecho que tienen las personas a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Aquí inclusive no cabe ni siquiera resaltar este artículo porque esto se sabe por ende que eso le compete al Estado, que es la seguridad de su población. Confirma las denuncias que desde el año 2002 Fundarredes ha venido, óigase bien, desde el 2002 Fundarredes viene haciendo, alertando, anunciándolo ante la comunidad internacional, alertando sobre la presencia y la actuación de grupos armados irregulares en el territorio venezolano. Pero como decía Nicolás, aquí no pasa nada y salía el bobolón de Vladimir Padrino diciendo
Primero dijo que ni un kilómetro les iba a ceder, después que ni un metro, después que ni un milímetro de terreno a la soberanía venezolana, pero aquí estamos viendo clara muestra de que eso es puro bla 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 de ese señor que no le interesa sino el billete, el poder, porque esto lo viene anunciando Fundarredes desde el 2002, ya va a ser 20 años que lo vienen anunciando, o sea, ahorita en enero completa 20 años que se viene anunciando que la actuación de esos grupos armados irregulares en territorio venezolano tomando dominio territorial y sometiendo a la población de varios estados del suroeste venezolano y otros territorios, lesionando la soberanía nacional. Ya dejémonos de bobadas, señores. Tanto el señor Nicolás como el señor Vladimir, igual que ese Diosdado, ya dejen de estar hablando grueso y decir yo hago no sé qué, si lo que son es otros cómplices de un conglomerado que tienen ahí por poder, por dinero, por lucrarse. Porque díganme, ¿qué solución le están dando a Venezuela? No le están dando ninguna solución. Y sobre todo, que esa población que en algún día fue producto de grandeza para la nación, porque son campesinos que cosechan sus cultivos, sus tierras para producir la fruta, la comida, todo, tengan que salir como bandidos. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.